Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Una entrega más de esta enseñanza de la palabra de Dios tocante a nuestra reunión con el Señor Jesucristo, a la venida de nuestro Señor Jesucristo en el rapto, la segunda venida, la manifestación del anticristo y todo lo concerniente al periodo llamado en los últimos días. Vamos a comenzar esta enseñanza desde un pasaje que compartimos en la anterior entrega, que está en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28 y versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Este pasaje lo compartimos en la anterior entrega, diciendo, o me permití de manera intencional, agregar una porción que evidentemente no aparece en ninguna escritura. Lo hice de manera intencional para que veamos un poquito cómo resultan de contradictorias las enseñanzas que a veces se comparten en las iglesias, sin notar que los textos que normalmente tenemos como versículos clave de nuestro evangelio los contradicen del todo. Este mensaje, este versículo es compartido muchísimas veces en todo discipulado, en todos los discipulados se comparte. Pero el Señor Jesús dice: yo estoy aquí todos los días hasta el fin del mundo. Y lo que agregué de manera intencional en la anterior entrega fue: si el Señor hubiese dicho, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, aunque ustedes no estén en el fin del mundo, ¿tendría sentido? Evidentemente no lo tiene. La pregunta que tenemos que hacernos: ¿el Señor va a estar con nosotros hasta el fin del mundo? ¿Entonces nosotros vamos a estar en el fin del mundo? Obviamente, porque el Señor dice que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Si no estaría con nosotros hasta el fin del mundo, supone entonces que no estaría con nosotros en un periodo donde nosotros no vamos a estar. Pero evidentemente el pasaje dice que vamos a estar hasta el fin del mundo y que el Señor allí va a estar con nosotros. La Biblia habla en Apocalipsis de una hora de prueba que quisiera que me acompañara a leer en el libro de Apocalipsis. Y es el mismo Señor Jesucristo que habla aquí. Es realmente el Señor Jesucristo quien escribe esta carta a la iglesia de Filadelfia. Se encuentra en el libro de Apocalipsis en el capítulo 3, en el versículo 7. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. El ángel, la palabra ángel aquí es mensajero. Evidentemente, este mensaje está dirigida al mensajero de la iglesia, es decir, a quien hace las veces de ministro, de pastor en esa iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. Y dice, y cierra y ninguno abre. Verso 8. Yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, ojo con esa expresión, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. De la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, te daré algunos. Yo haré que vengan y se postren a tus pies reconociendo que yo te he amado. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, escucha esta expresión: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al vencedor
Yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios. Y mi nombre nuevo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es importante notar cómo finaliza este pasaje. Dice, bienaventurado, dice, el que tiene oído, dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero el pasaje está hablando de Jesús, que es el que envía el mensaje. Eso en el versículo, lo encontramos en el versículo 7, dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Se está refiriendo a Jesucristo. Cuando leemos todas las cartas a las iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, veremos que es el Señor Jesús el que envía las cartas a las iglesias. Pero interesante que aquí al final dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu. Para muchos, el Espíritu Santo tal vez va a dejar de obrar en un tiempo llamado el tiempo del fin. Recuerde revisar en los mensajes que ya se encuentran en el canal de YouTube de la Iglesia Confraternidad Cristiana Filadelfia, la anterior entrega a esta, en donde hablábamos del periodo del fin. Es un periodo comprendido por 7 años. Recuerde que es un periodo de 7 años, pero que está dividido en 2 partes, cada una de 3 años y medio. El tiempo del fin, evidentemente, es todo ese lapso, los 7 años, pero está dividido en periodos, en 2 periodos llamados, el primer periodo de 3 años y medio llamado tribulación, el segundo periodo llamado gran tribulación, que es la parte final de ese tiempo del fin. Y nosotros estaremos allí en ese periodo llamado tribulación o tiempo del fin, porque el Señor Jesús dijo que estaría con nosotros allí. Ahora bien, el Espíritu Santo va a seguir obrando, va a seguir manifestando su poder y su gloria, porque es el Espíritu el que habla a la iglesia. Para algunos, el Espíritu Santo no va a estar en ese periodo, dicen algunos, porque para quienes piensan que el arrebatamiento, que la iglesia sea llevada al cielo, es antes de esos 7 años, ellos dicen que el Espíritu Santo se va a ir, porque como la iglesia tiene al Espíritu Santo dentro de sí, entonces la iglesia se va, el Espíritu se va, dicen unos. Y dicen que cuando en Segunda Tesalonicenses se habla de un personaje que dice que es el que al presente lo detiene, es decir, al anticristo, dicen evidentemente es el Espíritu Santo. Pero todos los que afirman eso nunca te pueden citar ningún versículo. Son simplemente se me fue la palabra. Cuando alguien está infiriendo algo, cuando alguien deduce algo, sencillamente lo está haciendo de una manera racional, probablemente, pero no está soportando esa... Conjeturar. ¿Perdón? Conjeturar. Gracias. Conjeturar. Gracias. Las conjeturas a las que llegan de tipo racional no la pueden soportar con un versículo, porque no te pueden decir, en tal lado, dice la Escritura, que el que detiene el anticristo es el Espíritu Santo porque se va a ir. No pueden sostener ni lo uno ni lo otro. No pueden sostener bíblicamente que el Espíritu Santo se va a ir. No lo pueden sostener con ningún versículo. Antes hay muchos versículos que comprueban que el Espíritu Santo va a estar obrando activamente en el tiempo del fin, en la gran tribulación, en la tribulación. Entonces eso deja sin piso mucho de la doctrina que nos enseñaron anteriormente. Nunca pueden conjeturar esto con un fundamento bíblico. Sencillamente son racionamientos y conjeturas que sacan simplemente porque así parece que es, porque son raciocinios lógicos, pero no están fundamentados en la verdad y en la palabra. Ellos dicen, pues, a ver, este es el argumento que yo he escuchado, créame, he escuchado en varios predicadores, y fue la escuela doctrinal en la que yo fui formado. Y se basa en la lógica, no en la fe. Dicen, si la Biblia dice que Satanás está bajo nuestros pies, bajo los pies de la iglesia, ¿cómo es posible que Satanás se manifieste en la persona del anticristo si la persona del anticristo, que es Satanás encarnado, dicen ellos, y eso es equivocado, completamente equivocado, la Biblia no sostiene eso,
No hay ningún versículo que diga que el anticristo es Satanás encarnado. Y luego lo veremos que no es Satanás encarnado. Luego lo veremos. Cuando veamos el personaje anticristo lo detallaremos bíblicamente. Entonces ellos dicen, ¿cómo es posible que si el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tiene al diablo bajo sus pies, cómo es posible que el anticristo se pueda manifestar estando cómo es posible que el anticristo se pueda manifestar estando la iglesia presente? No sería posible porque siempre tiene que estar debajo de sus pies. Cuando la iglesia se vaya, entonces ya el diablo tiene libertad para obrar, porque la iglesia no lo puede, no lo va a estar deteniendo. Entonces es la iglesia la que lo está deteniendo, y la iglesia lo puede tener porque tiene la presencia del Espíritu Santo en ella, y es el Espíritu Santo realmente el que está deteniendo al anticristo. Por eso cuando el Espíritu Santo se vaya con la iglesia, y ese es el racionamiento de ellos, porque no pueden sostenerlo de ninguna otra manera, no lo pueden sostener bíblicamente, dicen pues el único que lo sostiene es el Espíritu, el que lo detiene es el Espíritu Santo, pero cuando Él se vaya, porque se tiene que ir, porque como está en la iglesia y la iglesia se va, pues si se va, se va. Y eso es ilógico, desde todo punto de vista, aunque les suene bíblico, aunque les suene lógico, perdón. Es completamente antibíblico. El Espíritu Santo va a seguir obrando en la tribulación, y más que nunca, créame. Entonces, el mensaje de Jesús de esta iglesia va dirigido en el nombre de Jesús, pero es el Espíritu Santo el que le habla a la iglesia a través del mensajero, del pastor en este caso. Pero interesante notar que el Señor le dice a esta iglesia en particular, a la iglesia de Filadelfia, dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esos términos son importantes porque cuando uno va a estudiar el libro del Apocalipsis, se da cuenta que las personas que están, que vienen a ser salvas en el tiempo de la tribulación, son personas que mantuvieron la palabra de Cristo en su corazón. Acompáñeme a Apocalipsis capítulo 12, no pierda Apocalipsis 3. Vuelvo a reiterar la lectura en Apocalipsis 3:8, mientras usted se ubica en Apocalipsis 12. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 8 dice, yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ese es un mensaje a una iglesia fiel. Las iglesias que están descritas en el libro del Apocalipsis son un reflejo de todas las iglesias que están en el mundo hoy, actualmente. Mucho de las iglesias que están predominando en el planeta hoy tienen la personalidad de la iglesia de Laodicea. Luego detallaremos un poquito más al respecto de cómo vivía esta iglesia. El punto aquí es que también en medio de tantas iglesias que no están siguiendo la sana doctrina, hay una iglesia como Filadelfia, que ha guardado la palabra de Dios, el testimonio del Señor. Dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No negar el nombre del Señor es equivalente a decir que he guardado la palabra de Dios. Una persona que no guarda la palabra de Dios es equivalente a decir que ha negado el nombre de Cristo. Por eso recuerde que cuando hablábamos de las señales de la venida de Cristo, es primero la apostasía, que se manifieste la apostasía. Leímos un pasaje de segunda de Pedro que dice que algunos negarán a Cristo. Y no se van a poner en el púlpito a decir, yo niego a Cristo, yo no reconozco a Cristo como Señor y Salvador. No. Negar a Cristo, negar su nombre, es no guardar su palabra, como lo dice aquí. Ahora bien, en el mismo Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los habitantes de la tierra. Ojo que aquí está hablando de una prueba sobre el mundo entero. Ojo con ese término. Esto es un evento escatológico. Es un evento que tiene dimensiones mundiales. No es solamente sobre un pueblo en particular, sobre una persona en particular. Las pruebas, Dios le da el nombre de prueba a esos procesos mediante los cuales Dios labra a su pueblo, trabaja en su pueblo. Pero esta prueba dice aquí que viene sobre el mundo entero, sobre el mundo entero, no sobre la iglesia en particular, sino sobre todo el planeta Tierra.
Y aquí dice que Dios nos va a guardar en la hora, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Luego dice, vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Este es un pasaje que la mayoría reconoce que está hablando de la hora de la tribulación o de la gran tribulación, que es un periodo del fin. Y muchos interpretan, cuando este pasaje dice, yo te guardaré de la hora de la prueba, permítame un momento, por favor. ¿Sí? Cuando el pasaje, algunos interpretan, cuando el pasaje dice yo te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre la tierra, ellos dicen es que nos va a librar sacándonos de esa hora. Si es librarnos de una hora de prueba, la pregunta que tenemos que hacernos es, Dios nos ha prometido librarnos de horas de prueba anteriormente, no en este contexto del tiempo final, sino Dios nos ha prometido guardarnos de horas de prueba anteriormente. Sí, evidentemente. Y la pregunta es, ¿cómo nos libró Dios? ¿Sacándonos de las pruebas o acompañándonos y estando con nosotros en medio de ellas? Eso es una interpretación, es la interpretación legítima, legítimamente bíblica. El primer principio de interpretación de hermenéutica, pues para los que les gusta seguir la teología, es que la Biblia se interpreta a sí misma. Y ese es el análisis que se debe hacer. ¿Qué dice la Biblia al respecto de este tema? Dios nos ha guardado de las horas de las pruebas, no sacándonos de ellas, sino acompañándonos en ellas. El Salmo 23, el Salmo 91 es un ejemplo muy puntual de eso. Si nosotros estudiamos esos pasajes, ahorita vamos a seguir la lectura, notaremos que Dios no nos saca de la prueba, sino que está con nosotros en medio de la prueba. Ahora vuelvo a lo que estaba diciendo hace un instante. La interpretación de estas personas que siguen las doctrinas facilistas es meramente racional y lógica. Ellos dicen, es que mire, eso es un problema solamente de lectura. ¿Qué parte de la hora de la prueba, que te guardaré la hora de la prueba, no entiende? Ahí dice, te voy a guardar de la hora de la prueba, de aquí te voy a guardar, de esto. Y ellos dicen, ahí lo que está diciendo es que no vas a pasar por eso. Eso no es lo que dice allí. Yo admito que se puede prestar a esa interpretación, pero también a la interpretación correcta. Cuando un pasaje es un poco oscuro y se presenta y se presta para dos interpretaciones, hay que admitir las dos y buscar cuál de esas dos es la que tiene más sustento bíblico. No quedarse en la única que me parece lógica, que no tenga fundamento. La única posición que tiene fundamento bíblico es la que la palabra de Dios nos plantea. Y es que Dios nos ha guardado de todas las horas de prueba que hemos atravesado como iglesia y también de las futuras, estando con nosotros allí. El Señor mismo dijo, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Cómo nos guarda y nos protege de la hora de la prueba? Allí dice el por qué. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios nos guarda y nos libra de la hora de la prueba? En el versículo 3 decía, en el versículo 8 decía, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Aunque la iglesia ha sido fiel, ha guardado la palabra de Dios, no lo saca de la prueba, sino que se mantiene con la iglesia firme allí para guardarlos y protegerlos durante el tiempo de la prueba. En el versículo 10, particularmente dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y aquí hay un término importante, palabra de mi paciencia. Ese término se utiliza en varias ocasiones en la Biblia cuando se refiere a la venida de Cristo. La palabra de mi paciencia. En Santiago dice la Biblia, voy a ir allí a ese texto, antes de ir a Apocalipsis capítulo 12.
voy a permitirme remitirme a este pasaje porque nos aclara muchísimo lo que significa eso de la palabra de la paciencia. En Santiago capítulo 5, en el versículo 7, habla de la paciencia relacionada siempre con la venida del Señor. Mire cómo dice. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Paciencia hasta la venida del Señor. Mire que la paciencia la está relacionando a un tema escatológico. Gracias, Elías. Y el tema es la venida del Señor. Esa es la palabra de la paciencia. Por eso el Señor en Mateo 24 dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Hablando del fin de los tiempos. Paciencia. Versículo siguiente. Por tanto, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. También ustedes tengan paciencia y afirmen sus corazones porque la venida del Señor se acerca. Afirmen sus corazones no significa solamente tenga fortaleza, sino mantenga su corazón en la palabra de Dios. Afirmen sus corazones en la palabra de Dios. Por eso dice otra escritura, el que cree estar firme, mire que no caiga. Ajustar nuestra vida a la palabra de Dios es lo que significa afirmar nuestros corazones, dice, hasta la venida del Señor, porque la venida del Señor se acerca. Y luego dice, hermanos, no se quejen unos contra otros, verso 9, para que no sean condenados. El juez ya está delante de la puerta. Hermanos míos, tomen como ejemplo, ojo con este tema, hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Ahora, palabra de paciencia. El pasaje nos dice que tengamos paciencia hasta la venida del Señor, pero luego nos dice tengan paciencia como los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Pero dice ténganlos como ejemplo no solo de paciencia, sino de aflicción. ¿Por qué dice eso? Porque Dios nos guarda de la hora de la prueba, no quitándonos de la prueba, sino manteniendo en ella su fidelidad de guardarnos y protegerlos en medio de esa tribulación. Y hoy vamos a ver una lista bastante larga, si la pueden ver aquí, de cuántas citas solamente he sacado de algunas de las cartas de Pablo. Bueno, hay otros versículos más allí también, que nos demuestran que la iglesia sí pasa por tribulación. Son pasajes que mantienen algunos escondidos por allí porque no le apoya a la doctrina que ellos enseñan. Esto inclusive ya está catalogado en la teología como el evangelio del sufrimiento, así lo llaman. Hay un evangelio que llama el evangelio de la prosperidad, otro del sufrimiento. Y quienes se consideran ortodoxos en la doctrina, quienes creen ser rigurosos, estrictos en el seguimiento de la palabra, dicen que tanto el uno como el otro son equivocados. Son extremos equivocados. La prosperidad es de Dios, pero hay una teología de la prosperidad, una doctrina de la prosperidad, que sí es bastante salida de contexto bíblico y que está haciendo muchísimo daño a las iglesias. Créame que eso es lo que está distinguiendo a la iglesia, en particular que aparece en Apocalipsis, en el capítulo 3, que tiene la iglesia de nombre Laodicea. Y por eso le decía que en términos generales se parece muchísimo a la iglesia de hoy, porque estaban persiguiendo solamente, hay iglesias que solamente se dedican a perseguir el dinero, le enseñan a amar a la gente el dinero. La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero, sino el amor al dinero. Y literalmente a muchos se les enseña a amar el dinero. Créame que la prosperidad de un cristiano no consiste en aumentar sus bienes, sino en disminuir sus codicias. La verdadera prosperidad de un cristiano no consiste en aumentar sus bienes, sino en disminuir sus codicias. Ahora bien, el pasaje sigue diciendo, tengan como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Nosotros tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Qué hacemos con ese versículo? Muchos dicen que Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios de amor. ¿Cómo va a hacer que la iglesia pase por ese tiempo?
¿qué hacemos con este versículo? ¿Cómo decir que nosotros, y está hablando un apóstol que fue cabeza de la iglesia de Jerusalén, Santiago, hermano de Jesús, en la sangre, entre comillas, pues el punto aquí es, ¿cómo hacemos nosotros para interpretar sanamente este versículo? Si se supone que el sufrimiento es algo dañoso, en la doctrina que hoy se enseña muy humanista, se enseña que el dolor, el sufrimiento, la aflicción es dañosa. Pero créame que no es así. Tenemos que replantear muchísimo de la psicología que se enseña hoy en la iglesia, que no tiene realmente fundamentos doctrinales adecuados. Recuerden otro pasaje, habíamos compartido en Hebreos capítulo 5, donde dice que el Señor Jesús en los días de su vida terrenal aprendió a través del sufrimiento lo que es la obediencia. Una persona que no aprende a ser sufrido jamás va a aprender a ser obediente. Una persona que no aprende a valorar a través del sufrimiento las cosas, siempre las despreciará. Ahora bien, dice, nosotros tenemos por bienaventurados a los que sufren. Ya han oído de la paciencia de Job y han visto el fin que le dio el Señor. Vieron la paciencia de Job y se vieron el fin que el Señor le dio. Está hablando del fin. ¿Ok? Entonces, luego entonces tenemos que mirar que el tiempo que estemos viviendo de aflicción tiene un fin maravilloso. Ya vieron el fin que el Señor le dio porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Aunque dice que es misericordioso y compasivo, dice, mire la prueba de Job. Aquellos que dicen Dios es un Dios de amor, de paciencia, de misericordia, ¿cómo dejar que la iglesia pase por ese tiempo? Pues aquí dice que Dios es muy misericordioso y muy compasivo y vaya, mire lo que le hizo pasar a Job. Y dice que nosotros tenemos que tomar como ejemplo de aflicción y de paciencia a esta gente, no a los que dicen otra cosa. Recuerde que el apóstol Pablo decía en Filipenses capítulo 3, que fue otro pasaje que compartimos en enseñanzas anteriores, que por ahí andan muchos, de los cuales les he dicho muchas veces y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. La cruz habla de la aflicción, del sufrimiento. Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. No conozco a nadie que esté en una playa tirado sobre una cruz. Es porque la cruz simboliza otra cosa. En el versículo 12 dice, sobre todo hermanos, bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Lo voy a dejar aquí, Santiago, era como una forma de recordar cuál es la palabra de la paciencia. En Apocalipsis capítulo 3 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Has guardado mi nombre, no has negado mi nombre, has guardado la palabra y la palabra de mi paciencia, yo te voy a guardar de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo. Y ya estamos viendo que guardarnos no es sacarnos. Miremos ahora sí Apocalipsis capítulo 12. Versículo 16. Apocalipsis capítulo 12, versículo 16. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Ahora escuche el versículo 11, Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Ellos lo han vencido, hablando del acusador, que es el diablo aquí. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Mas ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco
tiempo. Allí es una visión profética que en parte se cumple en un hecho histórico. Desde que Satanás es expulsado del cielo, nace Jesucristo, el diablo persigue al pueblo de Israel y luego perseguirá a la iglesia. Aquí se muestra cómo Satanás evidentemente va a hacer una persecución sobre el pueblo de Dios. Aquí se habla del pueblo de Israel como una mujer. En el versículo 1 habla de una mujer, una visión que tuvo que representa al pueblo de Israel. Esa mujer aquí representa al pueblo de Israel. Dice que esa mujer tuvo un hijo, que es Jesucristo, y que la serpiente, pues el dragón, Satanás, viene a perseguir a ese hijo para tratar de matar a ese hijo. Pero luego, después de un tiempo, dice que la serpiente, Satanás, va a atacar, a perseguir a la descendencia de ese hijo. Y esa es la iglesia de Jesús. Esa es la iglesia de Cristo que estará en el tiempo de la tribulación. Si hacemos un salto al versículo 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Cuando Jesús en Juan capítulo 4 dice que la salvación viene de los judíos, y por allá en Romanos también dice que nosotros fuimos injertados en el olivo verdadero. Nosotros hemos pasado a ser parte del pueblo de Dios y que no que el pueblo judío sea el pueblo escogido de Dios, sino que Dios injertó en el pueblo que era el pueblo escogido, el pueblo judío, un pueblo que no era el escogido, y ahora de este nuevo árbol que se forma, ahora se le llama pueblo de Dios. Ya no son judíos ni son gentiles. No se puede decir ni judío ni gentil, porque en Cristo, en Gálatas capítulo 4, dice que ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, bárbaro ni escita, hombre ni mujer. Ya no. La Biblia dice que de ambos pueblos Él hizo uno. Dice también, de ambos pueblos hizo uno. De dos pueblos no hace uno, judíos. De dos pueblos no hace uno, gentiles. No, de dos pueblos hace uno diferente. Se llama iglesia. Quien se quiera salvar ahora, siendo gentil o siendo judío, tiene que hacerse de este pueblo que se llama iglesia. La que va a ser salva, la novia del Cordero, es la iglesia. De dos ya quitó, dice la Biblia, la enemistad que existía entre los dos pueblos, que eran los judíos y los no judíos, y ahora ha hecho un nuevo pueblo que se llama iglesia. Esa es la descendencia de la mujer, porque de ella viene la salvación para todas las naciones. Jesús mismo lo dijo, la salvación viene de los judíos, porque Jesús vino a los judíos, el Salvador vino a los judíos y le trajo la palabra a ellos y luego, evidentemente, a todas las naciones. Dice que Satanás viene a hacer guerra contra la descendencia de ella y dice particularmente contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En el versículo 11 decía, ellos lo han vencido porque se están enfrentando directamente con él, con Satanás, el anticristo, digámoslo mejor, por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Si nosotros estudiamos Apocalipsis, nos daremos cuenta que los fieles de Dios serán salvos en medio de la tribulación. Muchos llegarán al borde de la muerte para poder ser salvos. No es el tema que nos compete hoy, porque en el tema de la tribulación, cuando analicemos cuáles son los episodios que sucederán dentro de la tribulación y de la gran tribulación, veremos que allí sucederá la persecución del anticristo. Veremos unos versículos donde dice la Biblia que al anticristo le fue dada autoridad de hacer guerra contra los santos y vencerlos, y otros versículos también. Entonces, la Biblia dice que el Señor nos guarda esa hora de la prueba por causa de la palabra que hemos guardado. Dios nos libra y nos protege. ¿De qué manera? Nos guarda en el Espíritu. Es decir, no vamos a perder nuestra salvación. Recuerde que el Señor Jesús dijo, por allá en Mateo 10, si no mal no recuerdo, llegará la hora cuando quien les quite la vida pensará que estará rindiendo culto a Dios.
los entregarán aún los propios familiares suyos, dice las Escrituras, y muchos les entregarán a la muerte, los propios familiares inclusive. La Biblia nos cuenta cómo en el tiempo de la tribulación les quitarán la cabeza, serán decapitados muchos cristianos. Y por eso el Señor dijo claramente cómo nos va a guardar. Dijo, no teman a quien mata el cuerpo, teman a aquel que puede lanzar el cuerpo y el alma en el infierno. Este es a Dios, Él es el único que tiene esa potestad. El diablo no echa a nadie al infierno, el diablo no hace eso. Que se lo seduce para llevarlos allá, a las almas allá es diferente, pero Él no lleva a nadie al infierno. Tienta a la gente para que tome el camino incorrecto, desobedeciendo a Dios, y evidentemente la gente voluntariamente acepta ese mal camino y su destino será ese, de perdición y condenación. Pero el diablo no echa al infierno a nadie, no tiene esa potestad. De hecho, él mismo va a ser echado al infierno por Dios, él es el único que lo puede hacer. Cuando dice la palabra que no temamos a los que matan el cuerpo porque no pueden matar el alma, no pueden matar el espíritu, uno dice, wow, entonces, ¿qué significa eso? Pensé que ser guardado era que no me mataran. Créame, la muerte no es la extinción del cuerpo. La palabra muerte, la palabra thanatos en griego, significa separación. La muerte es separación del cuerpo y del espíritu, de lo inmaterial y de lo material del ser. Pero la muerte, bíblicamente hablando, según la Biblia, hay dos muertes y luego hablaremos de eso. La muerte realmente es estar separado de Dios por toda la eternidad, por los siglos de los siglos de los siglos. Eso es la muerte verdaderamente. Estar lejos de Dios, en la condenación, en el lago de fuego, por toda la eternidad. Eso es la muerte realmente. Por eso dice el Señor, no teman a los que matan el cuerpo, porque no pueden matarte el alma, no pueden matarte el espíritu. Que Dios nos guarde en ese momento es que aunque muchos sean decapitados, no va a poder perder su alma aquel que se mantuvo firme guardando la palabra de Dios. Cuando veamos un poquito esto de la marca de la bestia, del anticristo, que muchas de esas cosas vamos a empezar a ver en los próximos años, si no meses, porque creo que esto que está ocurriendo evidentemente es un escenario propicio para que aparezca este personaje en escena. Veremos cómo algunas personas literalmente se estarán en el tiempo de la persecución de la iglesia, se estarán haciendo cortar la mano, o muchos hasta se harán decapitar, porque la Biblia dice que esa marca se va a poner en la mano derecha o en la frente. Bueno, hay un versículo que dice en las manos. También se puede colocar en la mano izquierda, parece ser, porque aunque Apocalipsis 13 dice que será en la mano derecha, hay otro pasaje que dice que habían recibido la marca de la bestia en sus manos, pero sí evidentemente también en la cabeza. Y ahí es cuando ese versículo se hará literal, que es, si tu mano te hace pecar, córtatela, porque es mejor entrar manco al reino de los cielos que perder todo el cuerpo en el infierno. Muchos que se hagan marcar para tratar de salvarse o de mantener la salvación, creerán ellos que pueden salvarse haciéndose cortar la mano o haciéndose decapitar. Pero no es tanto así. Algunos se van a hacer marcar y luego se van a hacer cortar las manos. Pero la Biblia dice, y créanme que hay que ser muy cuidadoso, y ojo lo que voy a decir, porque hay pastores, yo he escuchado pastores diciendo, si ponen el chip no hay ningún problema, no se preocupe. Ojo, ese es el problema, las malas doctrinas. Ojo, todas las personas que me están escuchando. Yo he escuchado pastores que le dicen que si ponen un chip ahora no se preocupe, que esa no es la marca de la bestia, no se preocupe. Eso es simplemente por la bioseguridad del mundo y es que el caos y la pandemia que está viviendo el universo, eso simplemente va a ser un plan que se va a desarrollar, pero ya cuando el anticristo se manifieste, ahí es que va a ser lo peligroso, pero en ese entonces la iglesia no va a estar, así que no se preocupe, eso no pasa nada. Por la doctrina equivocada que tienen es que van a resultar sellados. Van a resultar con la marca de la bestia y muchos van a creer que cortándose la mano, así como las cadenas de WhatsApp,
falsas que andan por ahí, muchos pastores en ese entonces andarán diciendo, ay, resulta que este sí era el anticristo, resulta que estábamos mal teniendo la doctrina equivocada, hagámonos cortar la manito. No les va a servir, no le va a servir, porque la Biblia dice que los que se van para el cielo y vencen al anticristo y serán librados de todas las cosas que vienen de juicios, son los que no se hicieron marcar, no los que la recibieron y luego se cortaron la mano. Los hombres tratan de arreglar las cosas como quieran, pero la Biblia dice que no se hicieron marcar o no adoraron a la bestia. Son dos hechos diferentes. Unos que se hacen marcar y ellos creen que no van a adorar, pero haciéndose marcar realmente están rindiendo culto. Y luego veremos cómo la tecnología de hoy es impresionante, cómo estos versículos no se podrían cumplir en otro tiempo de la historia. Porque la Biblia habla de una imagen que se le dio vida, se le infundió vida y puede hacerle saber al sistema del anticristo que una persona no se está postrando adorándole. Puede hacerlo saber. Y usted sabe, la mayoría de las personas saben que con la tecnología de hoy se sabe todo. Creo que hay un elemento por ahí que le llama Siri o algo así. Y escuché en estos días una conversación en Blue Radio. Hay una aplicación, si me ayudan, no sé cómo se llama, donde tú sencillamente le preguntas algo y ese sistema robotizado, pienso yo, computarizado, te responde lo que tú quieras, te hace compras, le puedes hacer una pregunta, sencillamente, ¿cómo está el clima en Nueva York hoy? ¿Cómo hay vuelos cancelados? Sencillamente solo le hablas y él automáticamente en el sistema va buscando todo lo que tú necesitas y sencillamente te da una respuesta. Si alguien sabe cómo se llama eso y me puede colaborar con esa información, le agradezco. Olvidé el nombre de eso. Y ya hay varios aplicativos de eso. Hay una empresa de Apple que tiene su nombre propio, no recuerdo. Siri. ¿Siri? Ok. ¿Alguien tiene ese sistema? ¿Alguien ya disfruta de eso? Si alguien tiene... ¿Sí? ¿Le escucho? Bueno, ayúdame a cerrar los micrófonos, por favor. Bien. Si alguien ya tiene esto, sabrá que sencillamente haciéndole una pregunta de lo que sea, al respecto de lo que sea, le responde. Si quiere averiguar el clima en Wuhan, le va a dar el dato. Si usted quiere pedir un domicilio, sencillamente le dice, creo que llama Siri, Siri, pídeme esto, esto, esto y esto y esto a cualquier restaurante X. Y él se encarga de hacerlo todo. Y escuchaba una conversación de una periodista muy influyente en Colombia de la cadena de Blue Radio y decía que estaba sorprendida y que están haciendo una investigación al respecto de cómo se maneja la información que debería ser privada. Como cuando usted descarga una aplicación, un aplicativo en su celular, por ejemplo, le pide permiso para utilizar la cámara, le pide permiso para utilizar el micrófono y muchos dicen, bueno, ¿y esto para qué? ¿Para qué se necesita? Y la periodista decía, es que nos están espiando. Y ella comentaba esto. Decía, el día anterior estaba la computadora encendida y teníamos una conversación en el comedor con mi esposo, decía, al respecto de cambiar los colchones. Queremos cambiar el colchón de fulano, de sutano, de perencejo. Y habíamos quedado en sencillamente 2 días después o 3 días después salir a comprarlos. Simplemente así quedaron. Pero se sorprendieron cuando al siguiente día ella como periodista ingresa a sus redes y encuentra por todo lado que le llegaban promociones de colchones, por todo lado, muchos avisos publicitarios. Y ella se sorprendió, decía, ¿cómo es posible que esto ocurra? Si antes nunca me llegaban promociones, justamente después de haber escuchado esa conversación, el sistema de alguna manera tomó esa información y envió a los servidores esa publicidad y sencillamente se los hizo llegar. Y un técnico allí les hablaba que así funciona realmente. Todo lo que usted escribe en su computador, sus gustos,
lo que usted sube a las redes como gusto, lo que le gusta en la comida, lo que le gusta vestir, a qué lugares le gusta frecuentar. Entonces es una información que queda en una base de datos y después se va a usar, entre comillas, con fines comerciales, entre comillas, con fines comerciales. Y digo entre comillas porque nosotros vimos en los juicios que se les ha hecho anteriormente a Mark Zuckerberg, a la gente de Microsoft, de IBM, porque estaban tomando información personal sin ningún criterio jurídico que pudiera decir que ellos realmente están manejando esa información para bien. Había muchos secretos al respecto de toda la información que ellos estaban manejando y después eso quedó como en nada y se hicieron unos juicios públicos ahí ante el Senado de los Estados Unidos y así quedó. Pero créame que esa gente tiene el poder que tiene es porque tiene la información de todo el planeta Tierra, por lo menos la mayoría, si no el 95% del planeta Tierra, de todas las cosas más minuciosas, de las conversaciones más privadas, supuestamente, entre comillas, privadas, lo tienen todo, absolutamente todo. Y el gobierno, evidentemente, sabe que ellos tienen esa información, pero no les pueden dar a ellos ese poder. Entonces, evidentemente, ellos transan de alguna forma para poder tener acceso a esa información que ellos están recaudando. Hoy en día no hay nada privado en absoluto. Y cuando en la imagen se le infunda vida, y hoy estamos en esos tiempos, se podrá saber quién no ha adorado a la bestia. Lo importante aquí, como les decía, es que no caigamos en esos errores doctrinales donde sencillamente el facilismo de los días de hoy, donde todo es con un botón, donde todo tiene que ser rápido y express, el Evangelio también trata de ser así, de ninguna manera. La iglesia va a pasar por un tiempo difícil, pero evidentemente Dios dice que nos va a guardar en esos momentos de la prueba porque sencillamente hemos guardado la palabra y el testimonio del Señor. Muchos dicen que seguramente no verán el anticristo, pero cuando estén poniendo el chip o lo que sea, el artefacto que sea, de alguna manera la marca de la bestia o la imagen, van a terminar allí haciéndolo. Y cuando vean, la Biblia dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús dice eso, que cuando se despierten y se percaten de lo que esté pasando, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando digan, pero ¿cómo así? Me engañaron, ¿y por qué era esto así? ¿Por qué me enseñaron esto? Muchos hasta maldecirán a sus pastores, créame. La Biblia lo dice, que al final de esos tiempos, cuando venga Cristo y vean todo lo que viene, la gente maldecirá y va a pasar unas cosas terribles. Y muchos empezarán a decir, ¿por qué me enseñaron esto? ¿Por qué me engañaron? El padre de mentira es Satanás. Y quien no quiera seguir la palabra de Dios, la Biblia dice, el que no es conmigo es contra mí. El que no es conmigo es contra mí. Si no estamos realmente con Cristo, estamos en contra de Él, sea como sea. Y por eso tenemos que tener cuidado. La Biblia dice, el Señor dice, mi pueblo, no la gente de allá afuera, mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. La falta de conocimiento es la mayor causa de perdición del pueblo de Dios. La falta de conocimiento. Porque se predican mensajes superficiales o llegan por WhatsApp, por imágenes en las diferentes videos, digo, en las diferentes redes sociales. Mensajes tan superficiales. En estos días escuchaba por ahí en un canal de televisión cristiana, créame que un canal internacional de televisión cristiana es una plataforma de tanta bendición y un programa allí puede costar muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Estaban enseñando a preparar unos espárragos o no sé qué cosas en un canal de televisión cristiana. Y hablando de las mujeres virtuosas que saben preparar no sé qué cosas. ¿Quién dijo eso? O sea, pierden tanto el tiempo en tantas cosas. Si supieran realmente cómo el mundo se está muriendo por falta de conocimiento, que la gente no tiene el conocimiento de la verdad, no desperdiciarían ni tiempo ni recursos económicos tampoco, promocionando tonterías. Ahora bien, el punto es que en el Salmo, vamos al Salmo 23, se nos habla un poco de la evidencia de cómo el Señor siempre está con su pueblo en medio de las tribulaciones y de las pruebas. Salmo 23.
Conocidísimo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Hasta aquí, para muchos, todo bien. Pero cuando se entra a analizar a detalle lo que viene a continuación, para muchos es un contrasentido, porque el versículo anterior dice que en lugares de delicados pastos me hará descansar, habla de descanso. En el versículo 3 dice, confortará mi alma, habla de confort. Y luego dice, me guiará por sendas de justicia. Que Dios conforte nuestra alma tiene todo que ver con el bienestar, con lo pleno, con lo alegre, con lo feliz, con lo maravilloso, con lo paradisiaco. Pero ¿y qué? Con lo que viene. El versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Dónde está conmigo el Señor? En medio de valle de sombras y de muerte. ¿Qué tiene que ver el confortar el alma, el lugar de reposo y de descanso con un lugar de sombra de muerte? La Biblia dice que no temeré mal alguno estando yo allí, porque Dios está conmigo allí. Mi conforte, mi paz, mi descansar no es no atravesar esa circunstancia, sino estar con Dios en medio de esa circunstancia. Y luego dice, verso 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Yo estoy allí y mi angustiador está allí. El Señor no me ha sacado de allí. ¿Qué es lo que hace el Señor en medio de la prueba, de la dificultad? Cuando mi angustiador me está acechando, adereza mesa delante de mí. Está conmigo, me fortalece, me establece, me afirma. Y luego dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Salmo 91. De los salmos más conocidos, pero solo de nombre tal vez muchas veces. Porque en la profundidad de estos textos hay una revelación impresionante sobre la manera como Dios obra. El Salmo 91, también conocidísimo, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Aquí me está asegurando que me va a librar. ¿De qué? Del lazo del cazador y de la peste destructora. Puede decir uno, el cazador jamás va a llegar a mí. Puede decir uno, la peste destructora jamás va a llegar a mí. Sí, evidentemente. Sin embargo, ¿voy a experimentar eso? ¿O sencillamente no voy a estar aquí cuando eso ocurra? El pasaje dice, Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas, dice, estaré seguro. Escudo y protección es su verdad. Ojo con esto. Escudo y protección es su verdad. Dice, no temerás al terror nocturno, ni a la flecha que vuele en el día, ni a la pestilencia que ande en medio de la oscuridad, ni a la mortandad que en medio del día destruya. Aquí está diciendo, permítame un momento, por favor. Ok, gracias. Cuando dice el pasaje que vendrá todas estas circunstancias, dice que Él me va a guardar, con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estará seguro, escudo y protección es su verdad. La verdad es mi protección, como si sus alas me cubrieran. Él no me saca, pero me protege. Él no quita esas cuestiones, pero sí pone sus alas. Su verdad es mi protección. Eso es lo que decía Apocalipsis. Por eso dice, no temerás al terror nocturno, ni a la saeta que vuela en el día, ni a la pestilencia que ande en la oscuridad, ni a la mortandad que en medio del día destruya.
caerán a tu lado, estarás allí, pero no te va a tocar, pero sí va a estar a tu lado. Créame que si nosotros estamos en el cielo, no van a caer a nuestro lado 1000, porque nosotros estamos por allá. ¿Dónde caen? A nuestro lado, y nosotros estamos allí donde están cayendo, no estamos por allá en el cielo todavía. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, con tus propios ojos. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Hasta aquí algunos que no han entendido el contexto no saben qué significa esto, piensan que nunca le va a llegar. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí podemos decir que nunca hemos tenido dificultades, pruebas, escasez, situaciones difíciles? ¿Cuántos? Y Dios nos ha guardado allí. ¿Cómo nos ha guardado? Que no llegara esas cosas a nuestra vida. No, evidentemente ahí estuvieron. Pero Dios también estuvo con su fidelidad y su misericordia, que nos permitió ser tentados más allá de lo que pudiésemos resistir. Y luego dice, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la víbora pisarás, herirás al cachorro de león y al dragón. Para muchos aquí están diciendo que da cuenta, es imposible que Satanás pueda hacer algo que sea efectivo en contra mía si yo lo voy a tener bajo mis pies. Pero cuando analicemos el tiempo del anticristo, veremos que hay unos pasajes que dice que al anticristo le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Por qué dice que le fue permitido? Porque siempre es así. Satanás no puede hacer nada porque sí. Le pregunto, ¿Satanás puede tocar a la iglesia, a los hijos de Dios? Muchos dicen, no, reprendo al diablo. De ninguna manera. Porque dice la Biblia que Satanás está bajo nuestros pies. Porque dice la Biblia que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia de Jesucristo. Le pregunto, ¿Pedro pertenecía a la iglesia de Cristo? Evidentemente. ¿Por qué el Señor Jesús le dijo, Satanás ha pedido tu alma para zarandearte como a trigo? ¿Venía Satanás a hacer algo contra Pedro? Sí, eso se llama el día malo. ¿Por qué dice que el Señor Jesucristo en los días en que estaba lleno del Espíritu Santo fue llevado por Dios al desierto para ser tentado por Satanás? ¿Por qué? A todos se nos aclara en los pasajes eso que dice el día malo. Cuando venga Satanás en el día de visitación, el día malo para nosotros, a todos nos va a suceder. Porque el diablo tiene que pedir permiso realmente para poder tocarnos. Y se le concede el permiso. Por eso el Señor no le dijo a Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearte como a trigo. Y yo he pedido al cielo que te quite a Satanás. Nunca dijo eso. Yo he rogado para que no te falte la fe. Porque no podía quitarle el diablo. No puede. No podía. ¿Por qué? Porque Satanás tenía que venir, porque es el tiempo de prueba, de formación para el apóstol, como a todos nosotros. Como hasta el mismo Señor Jesús le pasó. Satanás vino a tentarlo. No podía quitar al diablo. Eso, fuera, fuera, fuera. Eso es antibíblico. Por ningún lado aparece. La Biblia dice que tenemos que echar fuera demonios, pero nos enseñan fuera, 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 fuera. Así al aire. Cuando Pablo mismo dice que no peleamos como los que golpean el aire. Así dice la Biblia. Hay que echar fuera a Satanás, pero cuando está dentro de los cuerpos de las almas de las personas, dentro de los cuerpos de las personas. Ahí es que echamos fuera a Satanás. Cuando está dentro de los cuerpos de las personas, y eso es solamente unos casos particulares. Ahora bien, lo que debemos hacer es analizar que la palabra de Dios esté firme en nuestro corazón. De saber que con la sana doctrina que podemos mantener, vamos a ser librados y guardados de esa hora de la prueba. El Salmo termina diciendo, el Salmo 91, dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé,
con él estaré yo en la angustia, con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Este salmo es como si fuera el diccionario de interpretación bíblica. Aquí utiliza en dos oportunidades el término lo libraré. El versículo 14 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Yo lo libraré. ¿Y qué significa librar? Lo mismo que en Apocalipsis, te guardaré de la hora de la prueba. Pero ¿qué significa te libraré? En el versículo 15 dice, lo libraré y lo glorificaré. ¿Qué significa librarnos? Dice, también lo libraré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. ¿Cómo nos libra? Viniendo él, Señor, a estar con nosotros en medio de la prueba, en medio de la angustia. Esa es la manera como nos libra, esa es la manera como nos guarda. Bien, no alcancé a compartir estos textos. No, son demasiados para compartirlos ahora y no quisiera cortar el tiempo de la predicación al respecto de este tema. Igual debemos comprender que este es un tema bastante sensible que requiere de una minuciosa explicación de todos los ítems que pudieran surgir, porque es un tema bastante complicado para muchos, confuso para otros, y si resultan temas como este no podemos evadirlos y sencillamente seguir de largo porque hay que cumplir con una agenda pedagógica, porque hay que, no sé, salir del tema prontamente para abordar otro rápidamente y continuar con un calendario establecido, una agenda. No, no es así. El Espíritu Santo no obra así. Es importante que entendamos que Él quiere guiarnos a toda verdad, que tengamos comprensión, entendimiento. El libro de Mateo, el Evangelio de Mateo en el capítulo 13, dice después del versículo 18 que cuando alguien escucha la palabra y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea, no sirve de nada escuchar un mensaje que no se entienda. No sirve de nada. Pero es que siempre se abre un espacio para las preguntas, siempre. De hecho, en la misma iglesia, en el lugar donde nos reunimos, en el centro de celebración y adoración, siempre se permite que la gente tenga un espacio para preguntar. Y créame que eso no se hace en todo lado. Realmente no conozco una iglesia donde lo permitan. En temas de predicación, inclusive una celebración dominical. ¿Por qué? Porque sencillamente lo que el ministro diga, palabra de Dios, amén. Y no debe ser así. Las personas deben quedar claras y entendidas. Yo sé que aquí pueden haber muchísimos temas que a lo largo de que vamos desarrollando todo este tema irán siendo contestadas muchas de sus inquietudes, pero por lo pronto espero que lo que hemos compartido hoy haya sido entendible, claro y que haya resuelto muchas de sus inquietudes. Vamos a orar para quedar despedidos. Finalizamos después de esta oración la grabación y continuamos con las personas para orar por las ofrendas que han presentado delante de Dios y también con saludos especiales, anuncios y preguntas e inquietudes. Padre, queremos darte gracias por tu enseñanza, gracias por la revelación de tu palabra que nos has concedido hoy, gracias por habernos instruido en tu verdad. Tu palabra dice que tus hijos, Señor, son guiados, los que son guiados por tu espíritu, esos son verdaderamente los hijos tuyos. Y cuando tú nos guías, tu palabra dice que el espíritu de verdad nos guiará a toda verdad, que ninguna mentira procede de la verdad, dice tu palabra. Por eso no podemos admitir en manera alguna, Señor, ningún error en ninguna forma doctrinal si es que queremos realmente ser enseñados por ti. Tú eres nuestro maestro, tú eres nuestro enseñador. Y nuestro deseo, Señor, es siempre ser instruidos por ti, no por hombres, no por enseñanzas de hombres que tratan de acomodar todas las cosas sencillamente a lo que el hombre en su debilidad humana quiere escuchar, aunque no sea como dijo el mismo Juan. Señor, cuando tú en una visión le mostraste el librito que representa la palabra de Dios y que el ángel le dio la instrucción de tomar ese libro y comerlo, dice que fue dulce a sus labios, pero que amargó sus entrañas, su vientre, cuando lo hubo comido. Así esta palabra tal vez para nosotros es dulce en nuestros labios, suena suave al predicarla, al hablar de ella, pero cuando queremos vivirla realmente puede producir en nuestro corazón dolor, aflicción o amargura, tal vez para muchos.
pero queremos darte gracias porque tu palabra dice que la tristeza, según Dios, es para salvación, pero la tristeza del mundo es para perdición. Hoy queremos darte gracias porque si se entristece nuestro corazón por muchas cosas que tenemos que ajustar y que arreglar porque no estaban bien, hoy queremos, Señor, darte gracias si nos has entristecido para salvación, porque lo importante es que nos consagremos, que busquemos tu gloria, que busquemos guardar tu nombre, perseverar, Señor, en guardar tu bendito nombre y no sencillamente agradar a los hombres, sino buscar solamente la gloria que viene de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor amado, y te damos gracias por darnos este tiempo.